Analizarlo en los próximos minutos con Raimon Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas. Raimon, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos unos minutos en Negocios Televisión. Han aprobado ya los ministros de Economía ese mecanismo de fiscalidad que además ya había quedado pactado y apalabrado el pasado día 1 de julio, justo cuando iniciábamos el mes en esa cumbre de la OCDE. Hablamos de un impuesto corporativo mínimo global del 15%, al menos el 15%, para disuadir a aquellas multinacionales de que busquen una tasa impositiva más baja en paraísos fiscales. ¿Qué supone el hecho de que al fin se establezca este acuerdo? Bueno, es una decisión muy importante en caso de que se confirme, porque todavía queda, yo creo, bastante camino para llegar a una decisión vinculante, pero básicamente hay dos dimensiones. La primera dimensión es intentar evitar que, bueno, empresas multinacionales puedan realizar negocios en algún país y pagar impuestos en otro país, generalmente pagar menos impuestos en ese otro país. Y esto eso es lo que se llama el pilar 1 de las negociaciones, para evitar, digamos, ese desvío de base fiscal. Y esto supone, desde el punto de vista de las arcas públicas, pues un incremento de recaudación de en torno a 80.000 millones de euros anuales. Es decir, es realmente un volumen considerable de recursos que se detraen en este momento por estas prácticas de desvío de impuestos. Después hay otro pilar, el pilar 2, es el establecimiento de un mínimo, de un impuesto mínimo del 15%, en este momento esa es la cifra, para que todos los países de alguna manera apliquen al menos un 15% de impuestos sobre sociedades. Esto para evitar la deslocalización de actividades de empresas hacia paraísos fiscales. Básicamente se trata de eso. Aquí la pérdida de recursos públicos es aún mayor, se fijaría en torno a 100.000 millones de euros anuales. Por tanto, estamos ante una doble decisión potencialmente. Estados Unidos insistía sobre todo en el pilar 2, porque, digamos, ahí está, digamos, la principal fuente de pérdida de ingresos para la hacienda pública americana. En cambio, bueno, se beneficia de alguna manera del desvío de recursos por cambio de base fiscal del pilar 1, y para Europa es más importante ese pilar 1, de alguna manera, porque, por ejemplo, en el caso de España, el impuesto de sociedades ya es muy superior al 15%, por tanto, más importante es el hecho de que la base fiscal se pueda mover de un país a otro país y que de alguna manera se pierdan recursos para la administración pública. Además, bien apuntabas que todavía queda camino por delante. Sí que es cierto que ya tenemos este acuerdo fiscal ratificado, pero, por ejemplo, ahora mismo nos encontramos con que hay algunos países más reticentes, como son Irlanda, Hungría y Letonia. Hablamos de países que de hecho han atraído durante años esa inversión privada precisamente por los tipos tributarios bajos de los que gozan. Janet Yellen ha dicho que seguramente se logre convencer a estos países y se llegue a un acuerdo, es lo que decía la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, pero en cualquier caso ha dicho que tampoco es esencial que todos los países estén dentro. Y por su parte el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, ha asegurado que estos tres países van a acabar firmando ese acuerdo y lo van a incorporar al pacto. ¿Qué puede suponer que estos países se queden al margen? ¿Realmente van a conseguir convencerlos para que se unan al pacto? ¿Qué es lo que podría suponer? Bueno, pues si se quedaran al margen, primero son pocos países. Es verdad que hay, bueno, hay 3 o 4 en Europa, en la Unión Europea, pero bueno, en el conjunto del mundo, el acuerdo que se alcanzó en el seno de la OCDE, bueno, incluía 130 países de los 139 que negociaban, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahora la mayoría sí que está a favor de ese acuerdo, pero basta con que un pequeño núcleo de países se quede fuera para desvirtuar parte del acuerdo, porque de alguna manera, bueno, pues la localización de las actividades se puede desplazar hacia esos países recalcitrantes, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se incluyan. Ahora sí, si se queda algún país fuera, los Estados Unidos, por ejemplo, disponen de un arma muy importante y muy potente, que es digamos, el cumplimiento normativo. Es decir, cuando una empresa, aunque no sea americana, no aplique una ley que se tiene que aplicar en Estados Unidos, pues en algunos casos la normativa americana se puede aplicar a esos otros países. Se ha utilizado, por ejemplo, en casos de corrupción internacional o comercio con países como Irán, por ejemplo.
Y entonces, bueno, pues esto implica que, de alguna manera, si por ejemplo Irlanda se quedara fuera del acuerdo, pues las empresas irlandesas tendrían muchísima dificultad para hacer negocios en Estados Unidos, algo que seguramente no se podrían permitir. Entonces yo creo que, bueno, la presión va a ser muy fuerte sobre estos países, seguramente van a conseguir algunos cambios, matices. Hay otros que, si bien entran por ahora en el acuerdo, por ejemplo, Holanda, pues también mantienen diferencias, porque cada país tiene su propia normativa y, por tanto, pues, digamos, la negociación va a estar abierta. Yo creo que se pretende un acuerdo para este otoño, pero estoy seguro que las negociaciones van a ser intensas y digamos que, como se dice en inglés, el diablo está en los detalles, es decir, que quedan todos los pormenores y dentro de esos detalles pues puede haber muchísima negociación y el acuerdo puede cambiar bastante para determinados países. Ujú. Además también del gravamen del 15%, el acuerdo pretende cambiar la forma en la que se tributan los impuestos a las multinacionales altamente rentables, como serían grandes tecnológicas de la talla de Amazon, Google, Facebook, que son las que habitualmente tenemos en el punto de mira. Sobre todo hemos estado viendo mucha acción por parte del viejo continente, por parte de la Comisión Europea, de Bruselas, sobre estas grandes tecnológicas. Y estos gigantes lo que van a hacer es tributar donde vendan los productos y servicios en vez de hacerlos como ocurría hasta ahora, ¿no? Donde tenían la ubicación de las oficinas centrales. ¿Qué puede suponer también este cambio a nivel sobre todo de la recaudación europea? Muy importante a nivel europeo porque realmente, bueno, pues son empresas que, si bien realizan buena parte de sus negocios en Europa, en este continente, pues al final consiguen tributar muy poco. En el caso de España, algunas de estas empresas que acabáis de nombrar, bueno, pues apenas tributan en la Hacienda Pública Española y esto es algo que, aparte de traer recursos, también representa una competencia desleal con respecto a otras empresas que sí que cotizan, que sí que pagan impuestos en España, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo importantísimo, tanto desde el punto de vista de la recaudación como desde el punto de vista de la competencia, de la libre competencia entre empresas. Hay también otros elementos del acuerdo que son muy importantes, no sabemos si estarán dentro del acuerdo o no, y tienen que ver con todo tipo de reglas fiscales que permiten desgravar, reducir, exonerar de impuestos las sociedades. Por ejemplo, en el caso de España, bueno, pues las empresas pueden deducir pérdidas realizadas durante un largo periodo y eso pues en el fondo detrae también recursos. Bueno, pues esto es un ejemplo y se produce en muchos países, entonces yo creo que también habrá que vigilar la letra pequeña en cuanto a cuando se habla de beneficios, de qué se habla, si es comparable o no la base fiscal en todos los países y cuáles son las reglas de deducción o de exoneración de impuestos de las sociedades, porque al final incluso con objetivos que yo creo que son positivos desde el punto de vista a la vez de la eficiencia económica y de la justicia internacional, pues pueden desvirtuarse si, digamos, en su aplicación esos principios generales, pues bueno, sufren muchísimas excepciones. Uh-huh. Y Raimon, ya para terminar, ¿cómo podemos esperar que avancen las conversaciones de cara a los próximos meses? Bueno, pues yo creo que la administración Biden va a intentar conseguir un acuerdo lo antes posible, pues por muchas razones, entre otras el calendario electoral. Este es el inicio de la etapa de esta administración y bueno, normalmente los grandes acuerdos se tienen que concluir los 2 primeros años de esa administración. Por otra parte, bueno, pues también hay un cierto acuerdo con otros países donde va a haber elecciones y por tanto, bueno, pues si bien esos gobiernos están en principio de acuerdo, pues esto puede cambiar si entran otras administraciones, ¿no?, en el poder. Entonces, yo creo que, me imagino que este otoño, antes de que acabe la presidencia italiana del G20, pues se cerrará un acuerdo más contundente, más vinculante, tanto en el seno de la OCDE como en el propio G20. Yo creo que se trata de eso porque después pasamos a otra presidencia del G20, creo que es Indonesia, y puede que las prioridades cambien en ese momento para el año que viene. En cambio, este año claramente Italia tiene un interés, tiene un incentivo para sellar un acuerdo que sería histórico. Pues nos quedamos con esas referencias. Muchísimas gracias, Raimon Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Fungas. Un fuerte abrazo.
A vosotros.